Iglesia, los invito a que se pongan de pie. Vamos a estar orando. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque nos permites estar aquí, delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Te pido que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Y que tu palabra, Padre Celestial, sea como esa espada de doble filo, Señor, que discierne hasta lo más profundo de nuestro corazón, pero que es necesaria para dar fruto. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como iglesia, saben que hemos venido trabajando en los devocionales en el grupo de alabanza y este año pues lo extendimos para toda la iglesia. Y el tema de este año que vamos a ir trabajando es conociendo el corazón del Padre. ¿Cómo es el tema? Conociendo el amor del Padre. Y la palabra que Dios nos regaló pues para este año, para este devocional, está en 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 16. No lo vamos a leer todo, porque no nos da el tiempo. Yo sé que usted quiere leerlo, pero en su casa lo lee. Y el propósito es caminar bajo los planes de Dios, bajo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 11 al 12, vamos a leer solamente 2 versículos, dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Para conocer los planes que el Padre tiene para nosotros, necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo lo discierne, todo lo sabe y todo lo revela. 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces, para nosotros es muy importante aprender a relacionarnos con Dios, con el Espíritu Santo. Este año ese es uno de nuestros retos y como iglesia es indispensable que esté con nosotros. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no podemos ser cristianos. Sin el Espíritu Santo no somos iglesia. Y sin el Espíritu Santo no podemos cumplir el propósito que Dios nos ha dado en nuestras vidas. El Espíritu Santo a veces lo muestran como algo lejano, como un fuego, como un aire, pero el Espíritu Santo no es una fuerza mística. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y quizás la más importante. En Mateo 12:32, Jesús está hablando y dando testimonio del Espíritu Santo y dice que a cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo, le será perdonado, pero al que hable en contra del Espíritu, no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es importante, es sensible, es una persona. Y así como usted cultiva su relación con su esposo, con su esposa, con su amigo, con su amiga, también es importante que usted cultive la relación con el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús a sus discípulos en una cena íntima les revela la importancia del Espíritu Santo. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso el Espíritu dirá
todo lo que reciba de mí. El Espíritu Santo está en el cielo. Vamos a poner esto en palabras más prácticas, ¿cierto? Y el Espíritu Santo escucha todo lo que está arriba. Y arriba está Dios y el Padre, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, cuando uno tiene comunión con Él, Él baja y nos revela todo lo que el Padre y el Hijo quiere para nosotros, ¿cierto? La Biblia dice también que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indescriptibles. Cuando usted no sabe a qué orar, cuando usted no sabe qué decir en esos tiempos de oración, el Espíritu Santo le ayuda a usted. El Espíritu Santo está ahí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros dejamos al Espíritu Santo a un lado y empezamos a vivir una vida cotidiana sin tenerlo en cuenta a Él. En el mismo capítulo de 1 Corintios 2 dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparados para quienes lo aman. Pero como nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos revela todos esos planes. Él nos revela todos esos sueños. Alguien dice, los cristianos no podemos equivocarnos porque tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, quien todo lo sabe, quien todo lo revela, no tendríamos por qué equivocarnos. Pero lo hacemos porque no tenemos intimidad y comunión con Dios. El Espíritu Santo conoce todos los secretos del cielo, pero no los revela porque no hay quien tenga una relación íntima con Él. Hoy en día hay muchas iglesias y muchas personas dentro de las iglesias que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en el poder de Él y en lo que Él puede hacer. Pero si no creemos en el Espíritu Santo, de nada sirve venir a la iglesia, de nada sirve ser formados, de nada sirve orar y ayunar si el Espíritu Santo no está ahí. Él nos muestra la verdad de Jesús y nos revela a Dios. A veces hay mucha gente que lee la Biblia y la lee como si fuera una historieta o un cuento o un libro de literatura. Pero incluso para leer la Biblia necesitamos la revelación del cielo. Hay cosas que no vamos a entender de la Biblia, pero para eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él se nos revela a medida que nosotros tenemos intimidad con Él. Y el Espíritu Santo no es solamente para muchos eventos. ¿Cuántos se gozaron en el campamento? Amén, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo no solamente es para campamentos, no solamente es para las manifestaciones. El Espíritu Santo también es para el día a día. Va a repetir conmigo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos usted los necesita todos los días. ¿Cuántos necesitan paciencia todos los días? ¿Cuántos necesitan dominio propio, templanza? ¿Cuántos necesitan fe? Eso es para el día a día. No es algo por allá lejano que tienen los hombres de Dios, que tienen el pastor Camilo. Es algo que necesitamos día a día. Es algo que necesitamos trabajar. Y esos frutos del Espíritu Santo forman el carácter de un cristiano. Eso está en Gálatas 5, del 22 al 23, por si lo quieren estudiar. Es mejor dar los frutos del Espíritu Santo que tener la unción, que hacer manifestaciones. Pero es mucho mejor tener ambas cosas. Porque el mismo Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. El Señor nos conoce por los frutos del Espíritu que nosotros demos. Pero hoy en día la iglesia se ha logrado apagar, se ha dejado apagar. Ha dejado que el Espíritu Santo se vaya alejando de sus vidas. ¿Y qué pasa? Que el Espíritu Santo pone a los cristianos en un punto de comodidad.
Diría una pastora, les gusta el gris, ni muy allá, ni muy acá. Puedes ir a la iglesia, pero quédate sentado. No vayas a levantar las manos. No, sentadito así firme. Ve a la oración, pero si te distraes 5 veces, mejor, ¿no? Ora, pero si piensas en la olla que dejaste en la cocina, en el hijo que dejaste en el colegio, en el trabajo que no entregaste, muchísimo mejor. Si no vas a la iglesia un fin de semana, pues no pasa nada. Eso no es nada del otro mundo. Y el ayuno que programan en la iglesia, no. Eso solamente es para los líderes. Eso solamente es para la hermana Diana, para el hermano Román, para el pastor, para la hermana Ruth. Eso no es para todo el mundo. Y así poco a poco el Espíritu Santo se va apagando. El Espíritu Santo se va alejando. En la Biblia se habla de una familia que tiene un testimonio que a mí me impresiona. Se los voy a contar. Un día una mujer recibe el mensaje de salvación. Entonces ella se convierte y empieza a cultivar esta relación con el Señor y el fuego corre por sus venas. Y esta mujer tiene una hija. Y esta mujer le cuenta a su hija. Y su hija también empieza a crecer en la fe del Señor y empieza a seguir el fuego y empieza a avivarlo. ¿Qué pasa? Que su hija, la hija de esta historia, se casa con un hombre griego y tienen un hijo. Y a pesar de que las culturas de los dos son completamente diferentes, del esposo y de la muchacha, la hija logra que su hijo crezca en la misma pasión por el Señor, en el mismo fuego. Y dice que un día este joven, con todo ese ánimo y esta pasión por el Señor y el fuego del Espíritu Santo, conoce a un hombre también muy importante que se llama Pablo. Y Pablo coge a Timoteo y le empieza a enseñar y lo empieza a formar. Y dice que la Biblia cuenta la historia que Timoteo es instruido y Pablo se va y deja a Timoteo pastor de una iglesia de Éfeso. Hasta ahí vamos bien. Amén. Y Éfeso, para darles un contexto, era uno de los puertos más importantes de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Era un puerto con mucho dinero, o sea, si usted quería prosperar en aquella época, váyase para Éfeso. Amén. Pero, ¿qué pasaba? Que en Éfeso también estaba o se adoraba a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. ¿Y qué pasaba? Que en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana y como Diana era la diosa de la fertilidad, en esta ciudad era normal que en todos los templos se hicieran fiestas en honor a la diosa Diana. Pero esas fiestas no son como las fiestas que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Como era de la fertilidad, ahí había fiestas llenas de lujuria, de prostitución, de fornicación, o sea, todas las aberraciones sexuales que a usted se le atraviesen por la cabeza ocurrían en el templo a la vista de todo el mundo. ¿Y qué pasaba con el pobre Timoteo? Timoteo tenía 20 años, más o menos según la cultura, cuando se hace pastor de Éfeso. Y Timoteo se tiene que parar en esos templos a predicar, a decirle, mientras esta gente está haciendo cualquier cantidad de locuras, Timoteo se tiene que parar y decirle, existe un Dios vivo, hay un Dios que salva, hay un Dios que te ama. ¿Y Timoteo cuántos años tenía? 20 años. Y Pablo, preocupado por su muchacho, porque Pablo lo consideraba un hijo, le escribe desde una cárcel. Pablo está en una cárcel bajo un montón de metros bajo tierra. Y Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo Timoteo podía predicarle a esa gente? Porque tenía el fuego del Espíritu Santo ardiendo dentro de él. Porque tenía el Espíritu Santo que le daba fuerzas e iba y predicaba
Con ese espíritu, un joven de 20 años se paraba frente a un templo donde había prostitución, lujuria y toda cantidad de cosas, a decir, existe un Dios vivo. Pero a nosotros nos da miedo compartir de la palabra del Señor. Nos da pena. No le hablamos al vecino, a la persona que llega a la tienda, al compañero de la universidad. Y usted me dirá, es que yo no soy buena con las palabras. Yo no soy buena predicando. Mis hermanos, les confieso algo, yo tampoco soy buena predicando. Yo me paro aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo les predico a ustedes porque el Espíritu Santo ha transformado mi vida. Si no, no podría hacerlo. Los pastores se paran aquí a predicar por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a vivir guiados bajo el Espíritu Santo. Y usted también me dirá, bueno, no tan así con el Espíritu. Pues le tengo noticias. El Espíritu Santo también lo ayuda a usted a administrar su casa. ¿Quiere administrar su casa? Pídale ayuda al Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 6, se cuenta la historia de que la iglesia primitiva era la que administraba y ayudaba a las viudas y a los huérfanos. Y llega un punto que empiezan a haber dificultades, las ayudas no llegan, hay retrasos, empiezan a haber dificultades y entonces llaman a los apóstoles. Y entonces los apóstoles dicen un momentico, espérense, vamos a organizar este asunto, ¿cierto? Y en el versículo 3 al 4 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu. ¿Del Espíritu qué? ¿Del Espíritu qué? Y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuántas veces usted involucra al Espíritu Santo en su vida diaria? En toma de decisiones básicas. ¿Cuántas veces usted le dice, bueno, voy a hacer este plan, pero voy a ponerlo en manos de Dios? Imagínese, para administrar un dinero, para ayudar a unas viudas, se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Iglesia, nuestra oración es que podamos conocer al Padre. Nuestra vida será mucho mejor si lo incluimos y le buscamos todos los días. Van a venir días en que no vamos a querer orar, en que no vamos a querer venir a la iglesia, que no vamos a querer buscar a Dios, pero en esos días es cuando más debemos orar, más debemos ayunar, más debemos congregarnos. Porque Pedro dijo, el diablo está buscando a quién devorar. Muchas veces nosotros decimos, estoy muy ocupado, no puedo, no tengo tiempo. Pero no se trata de qué tanto oras, se trata de qué tanto le abres tu corazón al Espíritu Santo. Una oración de 5 minutos puede ser más fuerte que una oración de 1 hora. Una oración de 3 minutos puede ser mayor a la de 1 hora. Porque depende de qué tan unido estés al Espíritu Santo, qué tanto te relaciones con el Espíritu Santo. Cuando tú buscas al Señor y tú te dejas guiar por el Señor, por el Espíritu, el Señor te va a levantar, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a sostener y el Señor te va a hablar en intimidad. Nosotros no es que cojamos la Biblia y digamos, vamos a predicar y vamos a predicar en Primera de Pedro, en Primera de Juan. Es un proceso de intimidad, de orarle al Señor. Y así como Dios nos habla a nosotros, también les habla a ustedes. Eso también está para ustedes, no solo para nosotros. Porque si no llenamos
nuestra vida de Dios, vamos a llenar nuestra vida del mundo. Un escritor cristiano dijo: las cosas terrenales no llenan un corazón que fue hecho para el cielo. ¿Con quién nos estamos relacionando? Incluso, a veces no nos damos cuenta porque el enemigo es muy astuto. Es demasiado astuto. Y pone pequeñas cosas para que nosotros nos empecemos a enamorar del mundo. Pone pequeñas trampas para que nosotros nos empecemos a alejar del mundo. Entonces, si una persona es débil en las cosas de la música, por ejemplo, ¿qué va a hacer el enemigo? Al vecino va a poner que ponga la música. Y entonces uno inconscientemente empieza a mover el pie o empieza a tararear la canción que uno cree que ya había olvidado. Y el enemigo por ahí se va metiendo y nos va separando a uno del mundo. El apóstol Pablo dijo: el que esté firme, mire que no caiga. Los que nos diferencia a los demás es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia si usted viene, se sienta, canta y sale, pero afuera hace lo mismo? Ninguna. Cuando nosotros entramos, como dijo Jesús en Mateo 6:6, que dije que nos apartáramos a solas, cerráramos la puerta y oráramos a nuestro Padre en privado. Entonces el Señor nos va a recompensar, el Señor nos va a oír. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos apartamos a solas, entonces le decimos a la casa: voy a orar, y cerramos la puerta. Pero cuando cerramos la puerta, empezamos. No lavé la ropa, tengo un trabajo pendiente, el almuerzo no se ha hecho. La Biblia dice que apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti. Cuando tú cierres la puerta, deja todo eso atrás. No pienses en la olla, en mi hijo, en el colegio, en la universidad, en los trabajos. Eres tú con el Señor. Y ahí es cuando el Señor te va a moldear. Ahí es cuando el Señor te va a hablar. Ahí es cuando el Señor te va a restaurar. Pero no podemos entrar pensando en quién nos escribió, si la olla sí pitó, si la casa está limpia, si es que estoy esperando un paquete, entonces a qué hora llega el paquete, porque eso no es intimidad. Eso es como cuando, no sé a cuántos hijos les ha pasado, que se sientan a contarle algo al papá, ¿cierto? Entonces, papi, venga, le voy a decir algo, y se sienta. Y al minuto el papá: ay, no, espere, que tengo que ir a... Así hacemos nosotros con el Señor. Eso hacemos nosotros con el Espíritu Santo. Una vida de intimidad con el Espíritu se ve reflejado en nuestro día a día, en cómo vivimos, en cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo hablamos, en nuestro carácter. Porque Dios nos quiere transformar. La Biblia dice que Él tiene planes para nosotros, ¿cierto? Planes de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Pero esos planes son revelados cuando nosotros tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Las malas decisiones que tomamos es porque no escuchamos. Job dijo: de una u otra manera el Señor habla, pero somos nosotros quienes no escuchamos. Somos nosotros los que hacemos oídos sordos. Somos nosotros el que lo ignoramos. Y después estamos diciendo: pero Señor, estamos aquí con el pastor, y entonces ahí es cuando llamamos al pastor: no, pastor, es que estoy emproblemado. Y una frase que mi mamá siempre nos dice cuando vamos a tomar decisiones trascendentales de vida o muerte, que van a marcar un futuro, es: ¿y usted ya oró? ¿Qué le dijo el Señor?
¿Qué le ha dicho el Señor a usted, iglesia, en los últimos días? ¿Qué fue lo último que el Espíritu Santo le habló? ¿Qué fue lo último que el Espíritu Santo le reveló? ¿Hace cuánto usted no habla con Él? ¿Hace cuánto usted lo dejó y empezó a vivir su vida como quería, a tomar decisiones como quería? Hechos 2:14 cuenta la historia de cómo inicia la iglesia. Y si quiere, usted se puede leer el libro de Hechos, que es prácticamente dedicado al Espíritu Santo. Y dice que Jesús les dice a los discípulos en el primer capítulo, le dicen, quédense aquí en Jerusalén para que sean llenos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, versículo 14, ellos ya han recibido el Espíritu Santo y dice que Pedro dio un paso al frente junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador, un iletrado, analfabeta, con un temperamento débil. Él se enojaba rápido, hablaba por hablar, tomaba decisiones hacia la ligera. Incluso Jesús lo alcanzó a reprender. Tenía un carácter muy volátil. Había negado a Jesús 3 veces. Pero ese mismo Pedro que había negado a Jesús, que tenía un carácter débil, que era un iletrado, que nunca había escuchado, que estudiado, que era un pescador, recibió al Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo es que él se para frente a 150 personas y le dice, no, nosotros no estamos borrachos. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, porque eso fue lo que dijo el profeta Joel. Esa fue la promesa que Jesús nos dio antes de irse. Nos las dio el día antes de morir, cuando estábamos juntos en una mesa. Nos la dio hace 10 días antes de Él ascender al cielo. Él nos dijo, seremos llenos del Espíritu Santo y recibiremos poder para ser testigos de Él en todas las partes del mundo. Pero ¿qué pasó? Los discípulos pasaron 10 días en intimidad con el Señor. 10 días orando, 10 días ayunando, 10 días unánimes en el Espíritu. A ellos no les preocupaba es que tengo que ir a trabajar, es que yo, imagínense la mujer de Pedro. A Pedro no le importó dónde estaba la mujer. Él se fue y se quedó en el aposento alto, en unanimidad, orando con sus discípulos. Y ustedes a veces dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia. No, yo estoy muy cansado. Acabo de llegar a un viaje, entonces no alcanzo. El ayuno que ayunen los hermanos. Yo no puedo, yo sufro de gastritis, de reflujo. Si yo ayuno, mejor dicho, me da un patatús. A veces nos queda difícil llamarnos cristianos porque no tenemos al Espíritu Santo, porque no lo buscamos. Y a veces empezamos una guerra interna entre nosotros mismos. Es que tú dices, es que tú, es que yo, es que Señor, tú me dijiste, es que tu palabra dice. Para entender todos los planes y propósitos, necesitamos al Espíritu Santo. Si tú quieres leer la Biblia y quieres leerla de verdad, tienes que pedirle al Espíritu Santo. Si tú quieres tomar decisiones sabias y prudentes, tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Si tú dices, a mí me cuesta dejar este o aquel pecado, necesitas al Espíritu Santo. Porque Él es quien te ayuda. Él es el que te da el dominio para hacerlo. Los discípulos
anhelaban la promesa del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes anhelen al Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes lo busquen o prefieran pasar más tiempo en su trabajo, en su celular, viajando. Hechos 1:8 fue cuando Jesús le dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Iglesia, nuestra vida debe reflejar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Nuestro sello debe ser Él. Que cuando la gente nos vea pasar, nos vea caminar, nos vea actuar, diga, esa persona tiene algo diferente. Esa persona tiene algo diferente. ¿Qué es? No sé. Pero nosotros sí sabemos. Y es el Espíritu Santo de Dios. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a estar orando. Y en esta oración vamos a pedirle al Señor y al Espíritu que sea Él hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que no sea una oración como las que siempre hemos hecho. De Señor, gracias, amén, aleluya. Sino que sea una oración donde tú de verdad invites al Espíritu Santo a tu vida. En donde tú le pidas perdón por no haberlo buscado, por haberlo dejado. Porque Él también nos necesita, Él también nos quiere. Él tiene tantas cosas para darnos, iglesia. Pero nosotros lo dejamos a un lado y lo apartamos con nuestras decisiones y con nuestras acciones. El Espíritu Santo es tan sensible como una paloma y se va lejos. Señor, hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en cada uno de nuestros pasos, en cada una de nuestras decisiones, Señor. Te entregamos nuestras vidas. Señora, enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a tener intimidad contigo. Señor, pon esa necesidad en nuestro corazón de buscar al Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Tú eres la persona más importante en nuestras vidas. Queremos conocer esos secretos y esos sueños del cielo, pero te necesitamos a ti. Señor, Espíritu, yo quiero ver lo que nadie ha visto. Yo quiero oír lo que nadie ha escuchado. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu, Señor. Quiero ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar tu palabra, para poder ser ese ejemplo como lo fue Timoteo. Que así como ese joven se paraba en esos templos a proclamar tu verdad, mi vida, Espíritu Santo, también proclame tu verdad. Que mi día a día esté llena de tus frutos. Que yo pueda dar esos frutos del Espíritu Santo. Que yo pueda tener entendimiento para leer tu palabra. Que yo pueda tener entendimiento para alabarte y para adorarte. Que tu Espíritu Santo llene mi vida. Que cuando yo entre a esta iglesia me llene de gozo en medio de las alabanzas y pueda entender también la palabra. Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Eres bienvenido a mi corazón. Tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, Señor. Tú eres la persona más importante. Y no queremos dar pasos en falso. Queremos dar pasos de bendición. Y para dar esos pasos de bendición te necesitamos a ti. Necesitamos escuchar tu voz. Para tomar las decisiones más importantes en nuestra vida, necesitamos del Espíritu Santo. Te necesitamos a ti. Para transformar nuestro carácter, necesitamos de ti, Espíritu Santo. Revélate a nuestras vidas, revélate a nuestros corazones.
que nuestra vida sea un reflejo de ti. Y Espíritu Santo, revélanos al Padre. Queremos conocer al Padre, Señor. Tú pusiste este deseo en nuestro corazón, pero sin tu ayuda no podemos hacerlo. Espíritu Santo, queremos conocer al Padre. Queremos conocer a Dios. Danos el entendimiento y la sabiduría. Te damos gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.